Soy Juana Costa. Soy Ana Hidárraga. Soy María Paula Caparroso y esto es Guerreras. Mujeres valientes, mujeres extraordinarias, mujeres de fe, mujeres guerreras que han dado grandes batallas por la verdad. Bienvenidas a este podcast. Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de Guerreras. Estamos muy felices de volver acá con un tema súper interesante. Muchas de ustedes en sus preguntas nos pidieron que habláramos de un tema central y que en la actualidad es súper controversial, y es la castidad. Y aunque pues ustedes mismas lo pidieron, algunas estarán preguntando qué tiene que ver la castidad con ser pues unas guerreras de la fe. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Y aquí esto es súper interesante en relación con los guerreros porque incluso desde el estoicismo en la antigua Grecia se veía la templanza no solo como una virtud de los gobernantes, de aquellos que tenían que dirigir el destino de las sociedades, sino como una virtud central de los guerreros. La templanza es definida como el dominio de sí mismo, y por eso es fundamental para hacernos realmente libres, y no, por ejemplo, esclavizados de ninguno de nuestros deseos o pasiones. La templanza es la ordenación de nuestros deseos y pasiones hacia el bien, hacia el amor y pues en últimas hacia Dios. Y por lo tanto no es posible ser una auténtica guerrera si uno es una esclava de sí misma. La templanza, como fruto del Espíritu Santo, nos permite ser disciplinadas y disciplinados. Pero también nos recuerda que solos no podemos, que necesitamos intervención divina directa para que este fruto se desarrolle en nosotros. Por eso necesitamos mucha oración para que este fruto se dé en nosotros. Y en todo caso, recordemos que como lo dice la segunda carta a Timoteo, San Pablo nos recuerda en esa carta que Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza. Y quiero empezar con esta reflexión porque a veces vemos la castidad como un gran no, como muchos no seguidos, cuando en realidad es un gran sí, un sí a la libertad. Pero bueno, Maps, ¿por qué no empezamos por el principio? Y entonces nos cuentas qué es la castidad. Así es, Anita, eventualmente muchas veces pensamos eso y yo creo que en esta sociedad un poco hipersexualizada dejamos de ver la esencia de lo que es la castidad. Entonces empecemos por la definición que da el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el Catecismo se dice que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Y también el Catecismo dice algo muy bonito, que es que la virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Entonces, ahí vemos dos cosas, que primero la castidad es la integridad de la persona, que implica la eliminación de comportamientos que llevan a una doble vida o que también nos hacen daño como personas, y que eventualmente es el dominio de sí, tal cual como decía Anita, que es una expresión fundamental de la libertad. Entonces, el Catecismo nos dice, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ella y se hace desgraciado. Es como si fuéramos esclavos de esas pasiones. En ese sentido, la castidad implica el dominio de las pasiones para que, como hombres y mujeres libres, podamos dirigirnos hacia el bien, hacia ese bien máximo que eventualmente es Dios. Y San Agustín, un santo que quiero mucho, como saben, pues estuvo muy alejado del Señor por mucho tiempo y vivió una vida pues bastante relacionada con la sexualidad. Y él decía que la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos, nos une. Y es hermoso ver cómo después de que San Agustín vivió una vida tan pagana, pues él termina uniéndose al Señor y ver el valor de la castidad, pero también cómo esa virtud une nuestra corporeidad con nuestra espiritualidad.
porque recordemos también que los hombres somos una unidad de cuerpo y espíritu, no es que nuestra alma esté pues por allá lejos, sino que somos unidad y por eso nuestra sexualidad también atraviesa todas las dimensiones de nuestro ser. Y el otro elemento de la castidad es el don de sí, es decir, la castidad se entiende como la entrega completa. Y este elemento es fundamental porque desvirtúa el mito de la castidad como ese no que nos decía Anita y que tantas veces entendemos o se entiende como en la sociedad, pero realmente la castidad es un sí a la entrega. Pero, ¿cuál entrega? Porque eventualmente el catecismo nos habla de la entrega a Dios y de la entrega al prójimo. Y cuando dominamos nuestras pasiones, nos volvemos testigos de esa fidelidad y de esa ternura de Dios. Y evitamos usar a los demás, es decir, darles pues esa debida dignidad. Entonces también la castidad está asociada con esa bienaventuranza que el Señor nos cuenta en el Evangelio de los puros de corazón. Y tener un corazón puro implica que nuestro amor está totalmente dirigido hacia el bien de la otra persona. Esa pureza nos lleva a cuidar de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra boca y todo nuestro cuerpo de lo que pueda afectar esa pureza que podemos tener en nuestro corazón. Y en ese sentido el Señor también nos quiere modestos en lo que podemos ver, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, que hoy pues escuchamos muchísimo reggaetón los jóvenes y que realmente también en esos sentidos pues nuestro corazón se ve afectado. Entonces por medio de esa educación de los sentidos pues también cultivamos la castidad. Y en ese mismo sentido, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada uno sepa mantener nuestro propio cuerpo en santidad, en respeto y no con un afecto libidinoso. Entonces, pues como vemos, San Pablo ve claramente la pureza, que la pureza es esa actitud que nos ayuda a mantenernos a cada uno en santidad y en respeto, pero también es esa actitud que nos permite que el Espíritu Santo entra y el Espíritu Santo termina dándonos el fruto de la pureza y también pues pedírselo a Él. Entonces en el catecismo cuando se nos habla del don de sí, nos dice que la castidad se expresa especialmente en la amistad. Pero ahí yo le quiero preguntar a Anita que pues realmente muchas veces estamos acostumbrados a unir la castidad con las relaciones sexuales. Entonces pues cómo podemos entender esa relación con la amistad también. Ay, Maps, pues esto fue espectacular. Cuando yo lo leí como que me puse a pensar mucho, a investigar mucho, porque efectivamente uno como que está muy acostumbrado a pensar en castidad igual a relaciones sexuales y dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la amistad? Y pues un poco como lo hablábamos, como lo venimos hablando, aunque en la actualidad hablamos mucho de educación sexual, hemos perdido de vista que la sexualidad del ser humano es mucho más que el sexo. Y esto es súper importante porque a veces la educación sexual es entendida como explicar los métodos anticonceptivos y fin, se acabó como la educación sexual y no vamos más allá de a entenderla como la sexualidad atraviesa todo lo que somos. Y la sexualidad en realidad es esa dimensión del relacionamiento con el otro y es transversal a lo que somos, es cómo me relaciono yo con el otro. Y no solo en un plano puramente sexual. En un documento sobre sexualidad humana del Pontificio Consejo para la Familia hay unos elementos fundamentales que uno debería considerar y que además me parecieron muy bonitos y que además vale la pena que en las familias se reflexionen mucho. El primero es ¿cuál es el fin de la sexualidad? Y el documento dice el fin último de la sexualidad es el amor. Y es muy importante tener esto claro. La sexualidad como un bien creado por Dios no puede dirigirse a una parte distinta que no sea el amor. Y aquí la primera unión con la amistad. Y es que si nuestra sexualidad está guiada por el egoísmo o por una visión de las personas como cosas que pueden ser simplemente usadas, estamos pervirtiendo ese don maravilloso de Dios. Por eso la castidad nos permite ordenar la sexualidad hacia el amor a los demás y a la entrega. Y nos permite llevar adelante una verdadera relación de amistad donde nos entregamos y no solo estamos pensando en cómo usar a los demás. El segundo elemento es que la sexualidad pues hace parte de nuestra unidad y contempla varias dimensiones. Esto también lo han ido desarrollando varios autores que hablan sobre sexualidad. Entonces, por lo tanto, la sexualidad no es
como decía Maps ahorita, no es solamente corporal o solamente espiritual, porque nosotros somos cuerpo y espíritu. Y por lo tanto la sexualidad es ambas. Por eso es que uno podría hablar, por ejemplo, de la sexualidad marcada por una dimensión puramente genética. Entonces, somos, desde el momento mismo de la concepción, hombres o mujeres. Y esto va a tener consecuencias en todo nuestro ser y en nuestro desarrollo. Así nos pensó Dios y nos creó. Y es muy hermoso pensarlo así. Y también, pues marcados por esa dimensión, si se quiere, genética, pues hay una dimensión anatómica. Nos desarrollamos, nuestro cuerpo se desarrolla en función de esa dimensión genética. Somos hombres o mujeres. Sobre esto, San Juan Pablo II decía en sus conferencias que luego fueron recogidas en la Teología del Cuerpo, una frase súper hermosa, y es que el hombre, al que Dios ha creado varón y mujer, lleva impresa en el cuerpo desde el principio la imagen divina. Varón y mujer constituyen como dos diversos modos del ser humano, ser cuerpo en la unidad de esa imagen. Entonces veamos como varón y mujer, pues somos imagen divina. Eso es realmente supremamente hermoso y por eso esa dimensión corporal de nuestra sexualidad también es muy maravillosa y hay que cuidarla. Es hermoso y es tan importante recordar lo precioso de nuestro cuerpo porque tanto mujeres como hombres somos cuerpo a la imagen de Dios. Y sí, somos cuerpo. No es posible que nosotros disociemos nuestra corporeidad de nuestra espiritualidad. Pero pues también la sexualidad tiene una dimensión espiritual. Y estas diferencias entre varón y mujer se expresan en nuestra personalidad también. Y con esto aquí, pues quiero hacer una salvedad y no estoy hablando como en estas visiones estereotipadas de las niñas solo pueden hacer ciertas cosas o solo pueden practicar ciertos deportes y los niños, por el contrario, entonces no pueden hacer ciertas cuestiones que les gustan. Entonces, los hombres no cocinan, pues no, eso es absolutamente falso. En mi casa, por ejemplo, mi esposo cocina delicioso y yo no sé hacer nada de eso, sino que se relaciona con una visión mucho más profunda de nuestra personalidad, de lo que somos. Y esto quiere decir que pues somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes y esas diferencias no solo nos permiten complementarnos y no solo complementarnos en las relaciones conyugales, sino también en las relaciones de amistad. Por ejemplo, para el cuidado de los demás y para nuestra propia forma de relacionarnos con Dios. Y estas diferencias además nos exaltan como mujeres, eso también es muy importante, como guerreras. No es que seamos menos por ser mujeres, tampoco más, no somos más que los hombres. Somos diferentes y esa diferencia es valiosa. Todo esto expresado en la sexualidad que bien dirigida nos integra como seres humanos. Y yo aquí, solo para ponerles un ejemplo, les quiero leer una cita de una de las conferencias de Edith Stein, de la que hablamos en un capítulo anterior, que además nos encantó cuando nos dimos cuenta todas sus conferencias sobre formación de las mujeres, y decía ella, la doble función de la mujer de compañera y madre no está limitada a los confines de la relación esponsal y materna, sino que se extiende a todos los seres humanos que entran en el entorno de la mujer. Y es hermoso porque ella decía al inicio de esa conferencia en 1928 que hablar de estos temas era espinoso, imagínense en esa época, pero ahora sigue siendo súper espinoso porque pareciera que cada vez es más difícil hablar de las diferencias entre hombres y mujeres. Pero es cierto que las mujeres, si se quiere diseño perfecto orientado a la maternidad, tenemos una forma de relacionamiento con los demás distinto. Y como decía Edith, no es que las mujeres debamos ser esposas y madres, sino que esa forma de maternidad marca nuestra sexualidad, que es, recordemos, ese relacionamiento con el otro, que termina impactando todas nuestras relaciones interpersonales. Y sí que pues aquí todas sabrán, todas las mujeres sabemos que nosotras sí que sabemos de amistad, de esa amistad con verdadera y completa entrega que tenemos desde niñas con nuestras amigas, con nuestra mamá, con nuestras abuelas. Así que, queridas oyentes, sí, eso también es castidad, cómo nos relacionamos con nuestras amigas. Y pues como no todas tenemos vocación de esposa, yo sí, de verdad me encanta, me parece que es maravilloso. Cuando la descubrí fui de verdad demasiado feliz. En todo caso, pues yo creo que vale la pena hablar de todas esas distintas formas de vivir la castidad porque todos y todas estamos llamados a vivirla. Tal cual, Anita, y me encanta que hablemos de esto, de las distintas pues formas de vivir la castidad en nuestras distintas vocaciones, porque claro, cada uno somos distintos y San Juan Pablo II decía que el hombre es un ser histórico que se va construyendo día a día, pues con las distintas opciones numerosas y libres que vamos tomando.
Y sabemos que hay distintas vocaciones en la iglesia y formas de vivir la vocación al celibato, la vocación al sacerdocio, pues la vocación al matrimonio también, como Anita decía, que pues marcan un carácter en nuestra alma, pero también nos muestran distintas formas de vivir la castidad. Entonces, pues claro, no es que todos los católicos seamos iguales, y pues aquí, por ejemplo, en Guerreras todas atravesamos distintos momentos, pero claro, la castidad es esa virtud que todos estamos llamados a vivirla de acuerdo a nuestras circunstancias concretas. Y el catecismo nos habla de diversos regímenes, por decirlo así, de castidad, pues dependiendo de nuestro estado de vida. Entonces, por ejemplo, para los casados como Anita y Juana, que esta vez no nos acompaña, pero aquí la nombramos y la recordamos mucho, la castidad conyugal. Y esto es muy importante, y es que dentro del matrimonio también se vive la castidad, ordenando las pasiones a esa entrega total en el matrimonio. Y miren lo bonito que dice el catecismo sobre el matrimonio, y es que la unión del hombre y de la mujer en un matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y fecundidad del Creador. Es decir, con esa vida que surge de esa unión, de ese amor, pues realmente nos estamos uniendo de cierta manera a Dios, y por eso la unión conyugal es tan importante, porque nos hacemos parte de esa función co-creadora, de esa generosidad, de esa fecundidad, pues que el Señor ha tenido con nosotros. Y así la sexualidad entre esposos, pues también está destinada a dos fines: a la unión de la pareja, porque nos entregamos completamente al otro, y a la vida, porque somos fecundos. Y por eso el amor conyugal es exclusivo, porque hay una entrega total de ese amor. Entonces, pues estas dos funciones, especialmente la procreativa, no implica que las relaciones sexuales entre esposos, que por razones biológicas no puedan procrear, estén prohibidas. Y creo que lo importante aquí es que los esposos estén abiertos a la vida, que sus pasiones estén ordenadas, que los miren con esa pureza, y que también en esas relaciones sexuales también esté clara la entrega total al otro y a la apertura a la vida. De hecho, en la encíclica de Humanae Vitae de Pablo VI, él decía que sobre las relaciones sexuales, estas no cesan de ser legítimos si por causas independientes a la voluntad de los cónyuges, por ejemplo, la infecundidad, o que ya la mujer pues se haya quitado el útero, pues no sean fructíferas, porque este amor sigue estando ordenado a expresar y consolidar la unión matrimonial. Y el catecismo también dice que la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Así que es una relación pues demasiado hermosa, que nos hace partícipes de la creación, y que por eso el matrimonio y la familia fundada es un tesoro valioso que debe cuidarse. Los novios, pues por su parte, están llamados a vivir la castidad en continencia, porque la entrega corporal está destinada única y exclusivamente al matrimonio. Y ya vamos a volver sobre esto más adelante, pero dejemos eso ahí como sentado en esta base. Y también existe pues la vocación al celibato, a la virginidad, y al celibato también consagrado, que pues para aquellos que tienen una vocación religiosa o laical, pues como lo dice el catecismo, es una manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios con un corazón indiviso, y que para los célibes no es que la sexualidad quede mutilada, sino que en ese encuentro con Dios en cada comunión pues se vive plenamente. Y por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, además se explica con esa relación de Cristo como esposo de la iglesia, y en ese sentido el sacerdote se entrega a su única esposa, que termina siendo la iglesia. Y luego podemos profundizar en esto, porque es muy bonita la sexualidad de los célibes, pero pues como ver que no es que la sexualidad quede mutilada y que tampoco se pueda vivir la castidad en eso. Entonces, estas distintas formas de vivir la castidad dependen del momento de la vida, de nuestras circunstancias concretas, de nuestra vocación, y vale la pena también hablar un poco de la necesidad de cultivar la castidad desde niños, de cultivar la pureza de corazón. Y hay varios instrumentos de la Iglesia que pueden ser usados ahora más que nunca. Les podemos dejar aquí en la descripción pues distintos videos. Por ejemplo, el padre Mike en YouTube se refería a que los pequeños no en la infancia
en la infancia también se empieza a formar ese carácter. Y si estamos acostumbrados a tenerlo todo, pues de pronto empezamos a ver a las personas igual como pertenencias que podemos usar y realmente ahí se termina desvirtuando pues quiénes somos y también nuestra dignidad. Así que pues esos pequeños también permiten que los grandes en la adultez pues desarrollen todas estas virtudes de una forma más fácil, porque pues los hemos venido como educando en eso y también educando en un hábito de autocontrol. Así que pues para las familias que nos escuchan también tienen un rol fundamental en la construcción de los hábitos adecuados de sus hijos, pues para fomentar la castidad, para que realmente sean personas virtuosas en el futuro. Ahora, ¿por qué cultivar también ese no? Pues uno podría pensar que si tenemos que controlar las pasiones y en especial el placer sexual, es porque ese placer sexual es intrínsecamente malo, pero no sé, Anita, ¿tú qué piensas de eso? Porque yo pues no estoy tan de acuerdo, pero no sé tú qué piensas. Sí, es una pregunta muy importante porque uno podría llegar a pensar efectivamente que si tengo que controlar algo es porque ese algo es malo, pero pues realmente no estoy de acuerdo. El placer fue creado por Dios y en tanto creado por Dios es en sí mismo bueno. El catecismo nos habla, sin embargo, de el desorden del placer, como el desorden del placer es lo que es malo. Y solo para entender un poco, ¿cuándo se desordena el placer? Pues se desordena cuando se constituye en el fin último de la sexualidad, cuando sustituye el amor como fin de la sexualidad. Si el placer se vuelve el fin único y último de la sexualidad, es un placer desordenado. Cuando el placer sexual se separa de las funciones unitiva y procreativa, por ejemplo, se desordena y nos hace egoístas. ¿Por qué egoístas? Porque vemos en el otro un objeto a ser usado. Y en muchos casos, pues como hablábamos, esclavos de ese mismo placer. Sobre esto, Pío XII decía algo muy bonito, especialmente sobre el placer. Decía, el creador estableció que en esta función de generación de los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando ese placer y gozando de él. Y es que un día leí algo muy bonito y es que Dios pues realmente es muy bueno porque permite que sintamos placer en hacer todas las cosas que necesitamos para subsistir como especie. Entonces, al alimentarnos, sentimos placer, al dormir, sentimos placer, y pues en la función reproductiva también sentimos placer. Es como una expresión de que Dios nos quiere felices, de ese amor, porque si hacer las cosas que necesitamos para subsistir nos produce placer, pues es una expresión muy hermosa y maravillosa de ese amor que Dios nos tiene. Ahora bien, estar esclavizados por ese placer hace que esa felicidad a la que estamos llamados se diluya, porque dejamos de ser libres y empezamos a ser esclavos de nosotros mismos. Por eso, el catecismo nos trae como ofensa la castidad, la lujuria, que es precisamente ese desorden del placer, el establecer el placer como único y último fin de la sexualidad. Y en últimas, la esclavitud de nosotros mismos a nuestros placeres. Y cómo podríamos llegar a ser unas guerreras de la fe si somos esclavas de nosotros mismos. Esto es incoherente. Pero entonces, digamos, puede quedar la pregunta, si el placer es bueno, como estamos hablando acá, ¿por qué es que los novios deberían esperar al matrimonio para realizar ciertos actos que les puede llegar a producir placer? ¿Qué crees sobre esto, Maps? Pues sí, Anita, como decíamos ahí más arriba, adelante, pues que lo íbamos a tratar pues a mayor profundidad. Y es que creo que hay que tener muy claro qué es ese noviazgo, qué es el noviazgo y el momento concreto que se vive. Y es que es un momento de conocimiento en el que realmente estamos discerniendo si definitivamente vamos a conformar una familia con esa otra persona. Y también el catecismo nos dice que los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia porque esa es una prueba que van a ver en un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específica del amor conyugal y deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Y esto me parece muy bonito porque realmente es ese no que uno dice en el noviazgo es un no por amor, un no tierno,
un no por un bien mayor que te lleva a amar incluso más a la otra persona, y a que cuando llegue el momento del matrimonio, pues los esposos se miren con pureza, con cariño, pues con unos ojos como probablemente Dios nos vería a través del otro, porque también esa es una realidad que no la hemos dicho, y es que en el noviazgo y en el matrimonio, pues es una vocación en donde vemos en el otro el amor que Dios nos tiene. Entonces, pues como ven, hay varios elementos, y el noviazgo como una prueba para conocerse en la integridad, en el respeto, pues permite esa espera y esa fidelidad dentro de un orden. Y pues así también el acto procreativo está destinado solo para aquellos que ya hayan tomado esa decisión de conformar la familia, porque es que la familia debe ser una consecuencia de ese sí libre y hasta la muerte. Y aquí el Espíritu Santo me está soplando porque realmente yo no sé dónde están saliendo estas ideas, pero también pensaba que de ese sí, imagínense que es como fruto de ese amor. Entonces, claro, pensemos un poco en la Trinidad y en esa semejanza, y es de Dios Padre con su amor a Dios Hijo, pues surge el Espíritu Santo, y también eso pasa en nuestra familia, de ese amor entre dos esposos, pues surge el fruto de ese amor. Entonces, pues ver cómo de esa familia, de ese sí, que pues antes probablemente fue un no, realmente sale algo más grande, sale algo más vivo, que es una vida. Entonces, el adelantar ciertos actos al noviazgo pues puede viciar la libertad, y volvemos a la castidad como una expresión de la libertad, de no esclavizarnos y por supuesto de tomar una de las decisiones más importantes, que es el matrimonio, pues completamente libres, desapojadas de ataduras, con una mirada pura. Y la espera pues permite que el sí de los esposos se dé por la sola voluntad de la entrega total y no por otras razones, y que la familia se funde por ese acto completamente libre y amoroso. Y además hay dos cosas que me han hecho pensar mucho sobre esto, y es la importancia de la espera y la eliminación del egoísmo en el noviazgo. La primera es que tomar la decisión de esperar hasta el matrimonio es una decisión libre y casi que un acto de rebeldía en esta época, porque muchos jóvenes pues viven un noviazgo desordenado. Y también es una decisión libre que nos permite conocernos más allá del plano sexual con la pareja, y que nos invita a pensar en más diferentes formas de expresar el amor. Nos permite volvernos cómplices y discernir si más allá del placer de lo que sentimos con esa persona en un acto sexual, pues esa es la persona con la que queremos compartir el resto de nuestras vidas. Y la segunda es que, volviendo a lo que hablábamos antes, las relaciones sexuales entre los esposos están orientadas a dos funciones, la unión y la procreación. El desarrollo de esa unión que fue perfeccionada con el matrimonio entre dos, que ahora son uno, porque eso es lo que dice la liturgia, se van a convertir en una sola carne, y la participación en la creación de Dios. Por tanto, en una etapa como el noviazgo, que está diseñada para conocerse, para pensar, para conocer al otro, para decir, yo quiero ver si esta persona es con la que me voy a casar, pues se contradice vivir una sexualidad descontrolada, pues con la idea de entregarse completamente, porque no se puede dar una entrega total sin conocerse, sin ver si tampoco sería libre. Entonces, esto no se opone a la idea de que el placer es malo, y yo creo que debemos sacarnos de la cabeza que la Iglesia nos dice que pues no tener relaciones sexuales en el noviazgo porque es malo, sino ver lo bonito de la castidad, y por el contrario, ver que el placer ordenado en el matrimonio se magnifica porque permite cumplir esas funciones. Y en relación con esto, Anita, pues claro que para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad que cada vez nos aleja más y más y más de la sexualidad, de la castidad, porque vivimos en una sociedad hipersexualizada, y que incluso la virginidad y la castidad pues son vistas como despreciables, lo cual pues es muy triste, y contrarias también al empoderamiento femenino. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo podemos responder a esa idea de que la castidad se opone a la liberación sexual de las mujeres y que eso nos hace menos libres, y pues todo lo que escuchamos hoy en día? Bueno, sobre ese tema, así como todo lo que hemos dicho hoy aquí, como diría Edith Stein en el 28, pues
es espinoso y es complejo porque una vez más en esta sociedad actual cada vez se habla más de sexo, más abiertamente de sexo, pero cada vez menos se pueden plantear posturas críticas, por ejemplo, sobre la liberalización sexual y el impacto que ha tenido, el real impacto que ha tenido en las mujeres. Entonces yo creo que vale la pena empezar por de qué se trata la liberalización sexual de la mujer, como cuál es ese fenómeno, de dónde surgió. Y es que para muchos, sorprendentemente, el invento más importante para la libertad de las mujeres es la píldora anticonceptiva, y uno lo puede encontrar así en muchos textos, incluso académicos. Porque con la píldora anticonceptiva se permitía que la mujer disociara la relación sexual de la maternidad. ¿Y por qué era importante esa disociación? Porque la maternidad es vista como algo negativo, como algo que va en contra de la mujer y que la esclaviza. Sobre esto, pues como lo decía el cardenal Ratzinger en una carta que le escribió a los obispos en 2004, justo antes de ser nombrado Benedicto XVI, toda esta teoría de la liberalización sexual femenina, que no solo nos impacta a nosotras las mujeres, sino que impacta a todos los seres humanos, se funda en la necesidad de romper todos los condicionamientos biológicos, que busca eliminar el rol de la familia y que más recientemente, como podrán comprobar ustedes, busca disociar el cuerpo del espíritu en la sexualidad. En este contexto, lo que busca esta visión supuestamente liberalizadora de la sexualidad femenina es disociar el acto sexual de su función procreativa, pero también unitiva. Busca que el acto sexual se guíe única y exclusivamente por el placer. El fin último del acto sexual es entendido como el placer. Entonces, pues según lo que hablábamos antes, esto de suyo pues es contradictorio con la libertad, porque el desorden en el placer nos hace esclavos de ese mismo placer. Se busca el placer por sí mismo y termina uno usando a los demás, pero usando su propio cuerpo para alcanzar ese placer sin encontrar unas dimensiones más trascendentales de lo que se está haciendo. Pero además esta idea disociadora, además de realmente hacernos esclavas de la sexualidad, de las relaciones sexuales y del placer sexual, ha tenido unas consecuencias súper terribles para nosotras mismas y creo que de eso poco se habla. Entonces, empezando por la píldora anticonceptiva. Sobre los métodos anticonceptivos, pues hay que ser claros en que por décadas han impactado nuestra salud mental, física, sexual y reproductiva. Y de esto casi no se habla. Y además hay que partir de la base de que ni siquiera es que sean 100% efectivos para prevenir la procreación. Solo por ponerles un ejemplo, investigando para este capítulo encontraba varios metaanálisis que han comprobado que las mujeres que han usado anticonceptivos orales, ese que es el llamado el mayor invento para la libertad de las mujeres, pueden causar hasta un 20% más de riesgo en nosotras las mujeres de cáncer de seno. Imagínense lo impactante que es esto. El supuesto mayor invento para nuestra libertad lleva décadas causándonos riesgos de cáncer. Esto pues es algo de lo que deberíamos hablar más. Pero además, como los métodos anticonceptivos fallan un montón porque realmente no son 100% efectivos, pues las mujeres también se han visto han terminado sometiéndose cada vez a más abortos. Por ejemplo, en Groenlandia, hace 2 años, ya la tasa de abortos superaba la tasa de nacimientos. Eso es terrible en una sociedad. ¿Y por qué? Pues para mantener esa disociación entre el acto sexual y la función procreativa del acto sexual y la maternidad. El aborto, pues, además de terminar con una vida humana que en muchos casos también es una vida humana femenina, también termina impactando la salud física y mental de las mujeres, y esto es otra cosa de la que no nos hablan, y que muchas terminan sufriendo consecuencias de por vida, sin que hayan sido conscientes de estos efectos que iba a tener. Pero hay otros fenómenos que a mí cada vez me sorprenden más, y que tienen una relación directa con esta supuesta liberalización sexual y con la disociación entre la reproducción, el placer y el amor. Entonces, solo por ponerles un ejemplo de uno de los que más me ha impactado, es que recientemente pues se ha empezado a caracterizar la prostitución como trabajo sexual. Y entonces, si uno ya no habla de trabajo sexual, es una persona que es antiderechos. Y esto en qué está cimentado, pues está apuntalado también en esa supuesta libertad de las mujeres de vender nuestro propio cuerpo. Aunque la prostitución no solo es ejercida por las mujeres, el 90% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, así que sí es un tema que nos afecta directamente y desproporcionadamente a nosotras. Y si están interesados en estos temas, recientemente la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer sacó un informe sobre la prostitución precisamente,
y mostraba cómo la mayoría de esas mujeres que ejercen la prostitución son mujeres empobrecidas, migrantes, niñas, en fin, con unas condiciones de vulnerabilidad que hacen imposible que haya una verdadera libertad en ese momento de vender el cuerpo, ¿no? Entonces ya no estamos protegiendo a los más vulnerables, sino que las desprotegemos por su supuesta libertad a vender su propio cuerpo. Así que vean cómo esta supuesta liberalización de la sexualidad nos ha llevado a permitir un sistema de compra y venta de las mujeres. ¿Qué puede ser más contradictorio a la libertad de las mujeres que esto? En esa mercantilización de la mujer también entra, por ejemplo, el fenómeno de la pornografía, que también es abordado en ese informe que los invito mucho a leer, que también implica la venta de los cuerpos humanos y que además genera pues unos desórdenes en el placer tremendos porque termina generando unos imaginarios falsos e inalcanzables sobre lo que implica el placer y las relaciones. Y pues además de normalizar esa mercantilización de las relaciones sexuales, termina también esclavizando no solo a quienes realizan la pornografía, sino también a quienes la consumen. Y aquí muy importante lo que decía Maps antes, de la pureza, que se requiere que cuidemos nuestros sentidos y pensemos si lo que vemos, leemos y escuchamos nos ayuda a fortalecer la pureza o nos incluyen estas dinámicas perversas de compra y venta de la sexualidad humana, como si pudiéramos desagregar lo que somos y vendernos como objetos. Si hay algo sobre lo que yo creo que como guerreras tenemos que levantar la voz es sobre estos fenómenos que terminan normalizando la compra y venta de las mujeres. Eso es impensable. Y pues en fin, se ha generado en efecto una percepción negativa a través de todas estas narrativas de la mujer como madre y como esposa, de la castidad y de la abstinencia, porque nuevamente vemos estos conceptos como prohibiciones, pero en realidad la castidad está directamente ordenada a la libertad. Y decía San Juan Pablo II, esta frase se las voy a leer textual porque es muy bonita, decía: será un honor para la sociedad hacer posible a la madre, sin obstaculizar su libertad, sin discriminación psicológica o práctica, sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras, dedicarse al cuidado y a la educación de sus hijos, según las necesidades diferenciadas de la edad. Imagínense lo hermoso, es un honor para las sociedades, no es un deshonor que las mujeres seamos madres y esposas. Y pues esta es la verdadera libertad, la verdadera liberalización es vivir de forma libre la sexualidad. Y la libertad, por supuesto, siempre está ordenada al bien y no a la esclavitud. Tal cual, Anita, y es espectacular hablar de todo esto y ver lo bonito también que tiene pues nuestra visión del mundo. Porque es clave pensar que la castidad es una elección libre, que no es impuesta y que también voy a hacer esto porque Dios no nos impone, a decir esto porque Dios no nos impone nada. Y yo creo que pensar que una de las características más bonitas de Dios es que Dios es caballeroso. Él no abre la puerta sin que nosotros queramos y Él no nos impone nada. Y en ese sentido, pues también debemos elegir constantemente lo que nos acerque a la castidad, lo que nos acerque a ese bien que tanto hemos hablado en este episodio y elegir qué ver, qué escuchar, en qué entornos desarrollarnos. También pensando en qué le hace bien a nuestra alma y qué le hace bien a nuestro corazón. Y aquí es clave también reconocer nuestra propia fragilidad, porque realmente solos no podemos. Y no solo no podemos, sino que también la tentación es muy fuerte y que muchas veces tenemos que alejarnos de esa tentación, huir de la tentación, ser cobardes con aquellas cosas que nos van a hacer daño al alma para realmente poder ser guerreras. Y Santa Teresa, tremenda santa, que aquí en Guerreras queremos mucho, nos decía en su autobiografía 2 cosas importantes al respecto. Siempre alejarnos de la ocasión porque somos débiles y que la falsa modestia nunca, pero nunca nos aleje de la oración. Ella decía que a veces le daba vergüenza acercarse a Dios por lo débil que había sido, y eso lo único que hacía era acentuar su debilidad. Dios nos conoce, como dice el Evangelio, podría decirnos cuántos cabellos tenemos en la cabeza, por lo que podemos esconder nada. Así que ante la duda, la vergüenza de un mal pensamiento o un mal acto, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Y aquí les comparto un poco de mi oración de los últimos días también, y es que qué errados estamos en ver acercarnos a Dios, en ver, por ejemplo, una confesión desde el mismo pecado, sino tenemos que verlo desde el amor, porque el amor de Dios es infinitamente grande
Y cada confesión, cada momento en el que nos acercamos a Él, es como si Él nos levantara y nos abrazara profundamente para reparar nuestras heridas. Y quería acabar con todo esto porque de todas formas podemos caer. La vida se trata de un recomenzar y tener dudas, cuestionamientos, pero también quedarnos con la tranquilidad de que nada de esto nos debe alejar a Dios, sino acercarnos a Él, preguntarles, Él nos habla, Él nos explica lo que Él también enseña. Y conocer a Dios también implica conocernos a nosotros mismos. Y conocernos implica reconocer nuestra debilidad, de la cual no debemos alarmarnos, sino pues también decir cómo podemos mejorar y pedirle al Señor que derrame su gracia, pues para ser castos, para ser buenos y como Él también nos quiere en esas cosas que nosotros vemos con nuestros defectos, porque sin duda solas no podemos. Y somos unas guerreras que estamos dispuestas a reconocer que somos débiles, pero también listas para reconocer que el amor de Dios nos hace libres y nos da la templanza propia de las guerreras para llevar por obra pues lo que Él quiere con nuestras vidas. Así que les contamos que de ahora en adelante, para ser más realistas, vamos a tomarnos un tiempo un poquito más largo para la producción de los episodios. Queremos sacar un episodio al mes para poder cumplir con ustedes, para que sigan aprovechando este espacio y sigan disfrutando de este capítulo, que nos sigan por nuestros canales. También les estaremos anunciando los siguientes episodios, los próximos pasos. Y bueno, guerreras, esperamos que puedan vivir la castidad, que puedan aprender de esta virtud y nos vemos a la próxima.